Y para comenzar, nada más que para comenzar como una introducción, cuando estudiábamos los días jueves, ustedes saben que fuimos haciendo estudios de los distintos libros de la Biblia. Y en un momento que nos había tocado estudiar el libro de los Reyes, habíamos estudiado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 5, hay un versículo, y ese se refería a la construcción del templo que Salomón tenía a su cargo. ¿Se acuerdan todos del rey David, que él quiso construirle templo a Dios y el Señor le dijo, no, tu hijo lo va a hacer? Salomón había preparado, David preparó muchas cosas, pero le tocó a Salomón la tarea. Y en esa construcción, para la construcción de ese templo, un versículo, hay mucho para sacar, pero un versículo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. En ese versículo habían estado juntando los materiales para la construcción del templo. Y dice que para los cimientos del templo, Salomón consiguió rocas del Líbano. Unas rocas que eran bloques enormes de rocas para los cimientos del templo. Pero la característica de estas rocas era que eran rocas muy costosas, eran rocas de la región, un tipo, no sé, calcáreas creo que se llaman, pero eran rocas blancas muy hermosas, y tenían la característica que cuando las trabajaban en la cantera, eran rocas en cierta manera que a pesar de ser rocas, eran fáciles de trabajar. Es porque tenían que ser tallado. Cuando se sacaban de la cantera, esas rocas es como que se solidificaban de tal forma y eran rocas que no tenían grietas ni impurezas. Cualquiera de estas cosas podía hacer que esas piedras se quebraran ante cualquier golpe, ¿no? La hermosura de esas rocas y el valor de esas rocas, y uno dice, los cimientos no se ven. ¿Tanta belleza para qué? ¿Tanto cuidado para qué? Y sin embargo, era lo que no se iba a ver. ¿Está? El templo fue espléndido en todo, pero eso que no se iba a ver tenía un alto valor y hermosura. ¿Sí? Ahora vamos, tenga eso en mente. Vamos a leer ya les digo, Mateo capítulo 4, 2 versículos para ponernos en contexto. 3 versículos van a ser, para ponernos en contexto. Jesús, dice, recorría toda Galilea enseñando, yo uso NBI, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes. Ahí nombra la región, ¿sí? Leemos en Mateo 5, seguimos la lectura, 2 versículos. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Ahora ahí nos quedamos, ¿no? Comenzó a enseñarles diciendo. A continuación de esto, vamos a encontrar en Mateo lo que se llama, lo que tiene como título en general, las bienaventuranzas, donde el Señor les dice, dichosos, bienaventurados, los que lloran, los humildes, los mansos,
los que aman la justicia, los que hacen la paz, los que sufren por el reino de Dios. ¿Sí? Ahora no nos vamos a detener puntualmente en cada una de estas, ¿está? Pero sería bueno que cada uno lo pueda leer en casa meditando en lo que el Señor dice, porque nosotros como seres humanos, la felicidad muchas veces es un anhelo personal, siempre queremos alcanzarla. Y el Señor acá está diciendo, dichosos, bienaventurados, gozosos. Hay una bendición especial. Lo que pasa que el concepto que el Señor tenía acerca de lo que realmente nos da un gozo profundo y verdadero difiere un poco de lo que nosotros pensamos que es alcanzar la felicidad, que no es el punto en este momento. Vamos a avanzar. Así que les dejo eso para que lo puedan leer en meditación. Y ahora sí pasamos donde diciendo, venía todas las bienaventuranzas, pasamos al versículo 13. Y aquí vamos a hacer una especie de, ¿cómo dirían? ¿Jumping? ¿Se dice? ¿Sí? ¿Los saltos? Bien, ahí está. Eso. Pero bíblico. ¿Está? Bien, ahí está. Perfecto. Porque todo esto es un camino que vamos a ir recorriendo en la palabra hasta llegar a un punto en particular. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal, hoy en día parece que es veneno, se considera veneno para la salud, ¿no es cierto? Pero la sal realza el sabor de muchas comidas, ¿sí? Pero en ese momento tenía un valor mayor, que era el valor de preservar las cosas, para que no se pudra, ¿sí? Para que no se corrompa. Entonces usted piense que si el Señor nos estaba diciendo, les decía a sus discípulos, ustedes son la sal, quiere decir que ellos tenían una función, una tarea en la sociedad, en la vida. 14. Ustedes son la luz del mundo. Esa primera parte nomás. Ustedes son la luz del mundo. Y vamos al versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Aquí es bien claro esto, ¿no? Yo voy a hacer poco comentario y ustedes van a seguir la lectura. Somos sal, somos luz, para que los demás también vean a través de nosotros las buenas obras y alaben al Padre. Leemos el versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a dar cumplimiento. Seguimos con les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. El Señor está hablando, hace referencia entonces a todas esas leyes, ¿sí?, que venían en el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, digamos, y todo lo de los profetas. Siempre se dice que Jesús vino a eliminar esto. Pero el Señor acá está diciendo otra cosa, ¿no? Está diciendo que Él no vino a eso, sino que vino a dar cumplimiento. Y seguimos un poquito, y adelante, Él continuó con varios temas y siempre hacía referencia a lo que decía en el Antiguo Testamento y lo traía a sus discípulos con una nueva mirada, un poquito más exigente, si usted quiere pensar, ¿sí? Una vara un poco más alta, algo mejor. En el versículo
21, no sé, a ver, esperen que lo encuentre. ¿Está? Hasta aquí vamos con la ley. El 37, te di el 37, ¿no, Jorgelina? Pero vamos a leer un poquito antes. Un segundito, ¿eh? Bueno, el 37, 16, el 17, el versículo 17 ya lo leímos, ¿no? Leemos entonces el 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Qué duro, Señor. Qué difícil, ¿no? A veces se nos escapa. Qué tarado. Por decir algo suave. Y sin embargo el Señor nos está diciendo, no le podemos decir necio, no lo podemos maldecir, no podemos insultar, porque al Señor no le agrada. Y no está hablando que te va a llevar al tribunal, a un tribunal civil para decir fulano me insultó. Está hablando de sí mismo, Él. Ante Él eso no es grato. Ya Merlín también habló del amor al hermano, de las ofrendas. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acordás que tenés algo pendiente con tu hermano, anda, arréglalo primero. Y no se refiere a la ofrenda de dinero que cada uno trae. Puede estar incluida, pero esta es la ofrenda que traemos al Señor, a su altar, cantando amor, cantando alabanzas. Pero yo tengo en mi corazón una enemistad con alguien, un enojo con alguien. Y el Señor nos dice, arreglar las cuentas primero. Arreglar las cuentas primero. Todo esto iba dirigido. Después se refirió al tema del adulterio, al tema del divorcio, siempre haciendo referencia a lo que el Antiguo Testamento nos decía, ¿no? Lo que la ley, no cometas adulterio, pero aquí nos está diciendo, no, ni siquiera hace falta, solo una mirada hace falta para cometer adulterio. Entonces, hasta nuestra manera de mirar, ¿sí? Está hablando de las relaciones entre hombres y mujeres, los esposos, matrimonio, ¿sí? Que no se te vaya el ojo detrás de alguien, que no sea tu esposa, que no sea tu esposo. En síntesis, ¿no? En síntesis. Habló del divorcio, les enseñó acerca del divorcio, qué pasaba con el tema del divorcio. En el versículo, ahora vamos a continuar con el versículo 33, capítulo 6, 33. ¿Sí? ¿Está Jorgelina? Sí. 6.33. Yo les destaqué un versículo puntual. 33 dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Y el Señor aquí les está diciendo, no juren por nada, ustedes no pueden controlar nada. O sea, ¿por qué juramos? No jures por Dios, no jures porque no podés cambiar ni uno de tus cabellos, no podés cambiar ni tu estatura, no podés estar seguro que tu manera de hablar sea sí o no. Es decir, no sumar palabras, no hacer promesas que no podemos cumplir. El Señor quiere una conducta clara. Tu sí sea sí, tu no sea no. Todo lo demás dice que proviene de Satanás, del maligno. ¿Sí? No podemos. En el versículo 38, esperen un segundito porque estuve ahí un poquito.
6:33. Ah, 5:33. Bueno, sí, tenés razón. Seguimos en el 5. Seguimos en el 5 y vamos a ver el 5, versículo 38. ¿Sí? Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Seguimos un poquito más, Jorgelina. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el pasaje continúa. Si alguno te pide la camisa, dale también la capa. Si alguien te pide que lleves algo, una milla, vos llevás 2. Al que te pida prestado, no pidas que se lo devuelva. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra conducta de cada día, a la luz de las Escrituras, y estamos hablando del tema de la retribución. O sea, si hay alguien que te hace mal, ¿cuál es la conducta? Y ustedes y yo sabemos lo difícil que resulta esto. Pero el tema es que el Señor nos dijo que tenemos que amar a todos. En el antiguo decía, ama a tu prójimo y al enemigo, bueno, allá. Todos los enojos. Leemos a veces en las Escrituras las bendiciones para el que sigue al Señor y las maldiciones para los que no lo siguen, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús está diciéndole que tenemos que amar al enemigo, que tenemos que amar a ese enemigo, que tenemos que hacerle bien, porque aún Dios les hace bien. Dios es bondadoso hasta con ellos. Y que nosotros, si amamos a aquellos que solamente nos aman, eso lo hace cualquiera. Pero nosotros tenemos que amar a aquellos que no nos aman. ¿No? Vamos viendo que la palabra del Señor nos plantea tremendos desafíos en nuestro andar diario, nuestra cotidiano, en la vida diaria. Y nosotros tenemos muchas oportunidades para que se nos salte la chaveta, ¿no? Por cualquier cosa. Sí, bueno, hoy me levanté mal, hoy dormí mal y hoy estoy de mal humor, a mí no me hablen a esta hora porque tengo mal humor, que no se me cruce nadie en el camino porque hago desastre, que no me contesten mal porque así si me contestan mal yo se la voy a devolver, ¿eh? Porque yo cuando me enojo, nadie me conoce, ¿eh? Esas cosas de las cuales a veces uno parece orgulloso de tener ese tipo de reacciones, porque yo soy así, ¿eh? Y a mí nadie me va a cambiar. Orgullosos de lo malo, orgullosos de lo que el Señor no le gusta, pero voy a arrodillarme, voy a buscar al Señor, me arrodillo sentado, acostado en la cama. Señor, te amo. Bueno, mi hermano es otra historia. El prójimo es otra historia. No que lo hayamos logrado ya, sino que proseguimos, ¿sí?, a la meta. Esta palabra nos confronta, la palabra nos enfrenta a las verdades del corazón. Pero no para que diga, bueno, si esto es tan difícil, me voy. ¿Ah? Como hicieron muchos de los discípulos cuando Jesús les enseñaba estas cosas. Un montón volvieron atrás. Dura palabra es, le dijeron en una ocasión. Y otros le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Asegurémonos de estar en el grupo que se banca, ¿sí?, que acepta lo que hay en su corazón, pero tiene la certeza de que el Señor, con todo su amor, va a seguir acompañándolo en su transformación y en su crecimiento. Leemos
Habló de la manera de dar. Les habló a los discípulos cómo tienen que dar. Sí, ustedes cuando den, publiquen todo porque así todo el mundo se entera de que ustedes son buenos. No les dijo eso. Creo que así, vamos en el 3, en el capítulo 6, versículo 3. Ahí estamos, ¿sí? Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensa. ¿Sí? Les enseñó cómo orar. Tenemos el versículo 6, esperen un poquito que busque, capítulo 6. Gracias, Jorgelina. ¿Está? El 6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y inmediatamente después les enseñó, Jesús nos dejó ese modelo precioso de oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Si entre nosotros hay alguien que está empezando a relacionarse con el Señor y no sabe cómo orar o qué decir, aquí el Señor les dice cómo orar. Hasta que esa relación con el Señor vaya creciendo, ¿sí? La palabra nos auxilia, nos ayuda. Es una oración completa. El Señor Jesús la dejó para nosotros, ¿sí? En el versículo, vamos al versículo 17, les enseñó cómo ayunar. Tírense en medio de la calle, júntense con otros y lloren, muéstrense mal, que se note que están ayunando, que están ahí haciendo ese enorme sacrificio. No. ¿Qué les dice? Pero tú cuando ayunes, el 17, ¿no? Perfúmate la cabeza, lávate la cara, y vamos con el 18, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Sí? Es la vida devocional, la vida de comunión personal de cada uno de nosotros con el Señor. ¿Dónde? En la cámara secreta. ¿Sí? Seguimos. Les enseñó cómo manejarse con el tema de los bienes materiales. Leemos el versículo. ¿Cuál, Jorgelina, tenés? Yo parece que me copié para mí todo mal. A ella se lo pasé bien y el mío le mandé todos los errores. Decime el número. El 24. ¿El 24 puse? Bueno, pero antes de eso, vamos a leer un poquito el 19. El versículo 6, 19. ¿Tenés ahí? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Leemos el 21, Jorgelina. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y al 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es decir, ¿cómo nos manejamos con los bienes de este mundo? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué pasa? Todo lo que a nosotros nos preocupa, que nos gusta, que son lindas, pero que no sean el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor y sus cosas. Háganse tesoros en el cielo. ¿Cómo? Entonces ya venimos con una serie de cosas. Todavía nos falta. Después el Señor continuó. Tenemos el versículo. Jorgelina, ¿cuál es el que te di? ¿Cuál? 6:33. A ver si el 6:33. Bien.
En este pasaje, unos versículos antes, el Señor vuelve a mencionar el tema de que no tenemos que preocuparnos, afanarnos por las cosas de la vida. Obviamente, si no tenés que comer, te vas a preocupar porque no tenés que comer, ni cómo comprar, ni nada. Pero también hay una fe que ejercer y una acción que tomar en cada situación. Pero aquí el Señor le está diciendo que no tiene que ser lo que nos mueve en la vida, ¿sí? El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad y sabe que podemos buscarla, pero Él también tiene una condición. En el versículo 33, que dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todas esas cosas se añaden. Por eso les dice: no se angustien por el día de mañana. En el versículo 34, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Nosotros somos gente de calcular, si es posible, a un año ya. Si es posible, más. Hay proyectos a largo plazo y hay proyectos a corto, ¿sí? Pero cada día nos preocupamos de más por cosas que van a pasar o que no van a pasar. Nunca, no sabemos. Y eso nos genera ansiedad, inquietud, no nos deja vivir hoy, no nos deja conectarnos con los demás como debe ser, ni con el Señor tampoco. Tengan paciencia, que ya vamos, prometo dejarlos en el tiempo y forma. Vamos en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Y vamos al versículo 12 del mismo capítulo 7. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Nos pide, ahí cuando habla en el capítulo 7, habla de ese: ¿por qué te fijas en la astillita del ojo de tu hermano y no mirás la viga que tenés en tus ojos? Porque es más fácil mirar lo malo en los demás que mirar lo malo en uno mismo, ¿sí? De alguna manera quiere decir que nos sentimos superiores al otro. ¿Y quién nos dijo eso? Que somos mejores que el otro. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos errores y también tenemos aciertos. Pero el Señor no nos autoriza a pasarnos mirando lo que le pasa al otro antes de ver cuál es. Curioso sería que empecemos a preguntarnos: che, qué malo me ves a mí. El otro va a sacar una lista. Y ahora te puedo decir yo lo que pienso de vos. Y empieza la devolución. ¿Por qué tendemos a mirar lo que nos parece mal cuando en realidad tendremos que aprender a mirar lo que tiene de bueno? Porque cada uno nos edificamos unos a otros y cada uno tiene mucho de bueno que el Señor nos ha dado para edificarnos unos a otros. Avanzamos con la lectura. Así, a los saltitos, dejamos aquí, bien, el tema del juicio. Después el tema de buscar. El Señor nos autoriza a buscar. ¿Qué versículo les di, Jorgelina? Bueno, 7:7. El versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Todo el 8. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Pedimos a nuestro Padre Celestial, y dice que nuestros padres terrenales pueden darnos cosas y a veces no son tan buenas, pero en general los padres procuran dar cosas buenas a los hijos. Pero cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Nos enseña a centrarnos en Él, a confiar en Él, a amar a los demás, a no juzgar, a tener en cuenta que lo material no es lo prioritario, es necesario y Él lo sabe, nos autoriza a buscar en su presencia lo que nos falta. Y después, en el 13 y 14, lo vamos a leer, dice: entren en el mismo capítulo 7, por la puerta estrecha,
porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Miren, si nosotros tomáramos de las Escrituras cada una de estas enseñanzas, tenemos para hablar un montón, muchísimo. Pero el camino del Señor a veces nos parece muy difícil. Pero el Señor nos dice, a pesar de eso, este es el camino correcto. Porque la puerta ancha, lo cómoda, los espacios libres donde podemos hacer lo que se nos da la gana, nos lleva a la perdición. Pero aceptar este camino que es angosto, la puerta que es estrecha, pero estamos con el Señor, estamos con Él. Y al final, el Señor habla aquí, en el versículo 15 creo que tienen, ¿no, Jorgelina? Mateo 7:15, habla, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. Y aquí habla de que ningún árbol bueno puede dar un fruto malo, ni un árbol malo un fruto bueno. Presten atención. Ahora, el Señor, ¿se acuerdan que lo seguían una multitud? Cuando Él comenzó a enseñarles esto, había una multitud, pero el objetivo principal del Señor, este mensaje, iba dirigido a sus discípulos. Los demás escuchaban, estaban ahí, pero Él les estaba hablando directamente a sus discípulos. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, porque hemos nacido y es una condición que no nos puede quitar nadie. Pero la pregunta es si somos discípulos. El discípulo aprende de su maestro. El discípulo se compromete, se hace cargo de ese rol que el Señor le está invitando a tener. Les está planteando tremendas verdades de las cuales Él espera que logremos alcanzar esa vida. Podemos conservar esa posición de hijos siempre. Nos vamos, podemos irnos con el Señor y ser hijos siempre. Pero Él quiere discípulos. Y quiere siervos. Pero no se entienda mal la palabra siervos, siervos con S. Son los servidores, son los que sirven al Señor. ¿Sí? Servimos, nuestro primer servicio es el culto a Dios. Es darle ese culto racional, consagrado, que es para lo que nos reunimos como cuerpo y para los que nos llamó el Señor. Nos ama individualmente, pero Él tiene un amor especial por su novia, por su esposa, que es la iglesia. Lo que cada uno de nosotros vive y cómo el Señor nos ve aquí todos juntos, no es lo mismo. El Señor tiene algo particular porque nos llamó para ser cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Discípulos, siervos, somos hijos, discípulos, siervos. Y hay sin duda algo más para alcanzar. Amigos. Pero Dios no es amigo de cualquiera. Jesús les dijo, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. O sea, otro momento. Y también amados, pero cuando estás en la iglesia, porque el Señor está mirando a su amada junta. ¿Sí? Vamos a cerrar con la última lectura, Lucas 46 al 49, voy bien. Lucas 46, Lucas 6, 46. ¿Está? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó hondo, bien hondo, y puso el cimiento sobre la roca.
de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Aquí encontramos todas estas. Ahora digo, ¿cómo construyo esta casa? ¿Cómo construyo? ¿Cómo asiento este cimiento sobre la roca? Y el mismo Señor les dice, el que viene a mí, primer paso. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. Oye mis palabras, segundo punto. Y el tercero, las pone en práctica. Cuando cada uno de nosotros vamos al Señor, escuchamos lo que Él nos dice y nos dijo mucho hoy y las ponemos en práctica, nuestra casa, nuestra vida, asentada sobre la roca, que es Cristo, va a permanecer. No importa qué torrente, qué tormenta, qué inundación venga, nuestra casa, nuestra vida va a permanecer firme, no se va a mover para nada. Sí, bueno, pero a mí me llega una inundación. No. Fíjense, salud, ¿sí? Dinero, la falta, ¿está? La soledad, la inseguridad, la injusticia, el sentido de injusticia que muchas veces tenemos, ver cómo la maldad avanza y a veces nos hace mal. ¿Cuántas cosas hay que perturban nuestra vida de fe? Que nos pone muchas veces la duda, la inquietud, la incredulidad, inclusive, ¿dónde está Dios? Estamos rodeados de todas esas situaciones y las vivimos porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el Señor ha vencido al mundo. Hay un montón de situaciones que nos acosan. Tenemos las corrientes filosóficas distintas que nos suenan lindas y parecen verdad. Tenemos los falsos maestros que escuchamos por todas partes, pero si no sabemos discernir, nos pueden vender cualquier cosa, ¿sí? Hay pecados escondidos, inclinaciones que no podemos vencer. Hay algún razonamiento que está ahí molestando, ¿sí? Hay relaciones que no debo mantener, pero están ahí, las necesito. ¿Cuáles son las cosas que atacan a esta casa que Dios quiere que sea firme? Pero si el cimiento está bien establecido en la roca que es Cristo, no van a correr el riesgo de que esa casa se mueva. Sufrirán el embate, pero no los va a tirar abajo, de ninguna manera. No los va a tirar abajo. El que construyó sobre arena también habrá escuchado, pero hay que ver si las puso en práctica, porque en el ejercicio de la palabra, en la vida de la palabra, esta se va afirmando y se va haciendo en nosotros ese cimiento. Y a veces el cimiento no se ve, tiene que ver nuestra vida devocional, nuestra búsqueda del Señor en la cámara secreta, enfrentar y aceptar los retos que el Señor nos pone. El Señor nos hacía libre, dice, hoy cantábamos, pero tómese de esa libertad. Pero no la libertad para hacer cualquier cosa, sino la libertad de la esclavitud de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Nadie se arrepiente de buscar al Señor. ¿Usted siente que se va a buscar y no puede orar porque se distrae? No afloje, no afloje. Pero hay días que entro pero en un camino despejado a la presencia del Señor. Y hay días que no siento nada, tengo el corazón endurecido, nada. ¿Y qué hace? Me levanto y me voy. No afloje. Porque esas batallas muchas veces las presenta el Señor para que podamos persistir
en oración hasta lograr victorias. Y hay victorias enormes cuando usted logra no dormirse cuando va a orar. ¿Me entiende? Entonces, téngalo eso en mente. Y así como cada uno de nosotros somos estos que vamos a buscar, cavar, establecer nuestro cimiento y construir, recuerde que la piedra angular de la iglesia es Cristo. Y nosotros vamos edificando. Y si edificamos cosas preciosas, gloria a Dios. Que lo que edifiquemos no sea algo pasajero que se consuma, paja, barro, no sé, que sea precioso, precioso. Que el Señor les bendiga.